Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Lice. Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Lice. Bueno, a ver, estamos, ¿cuántas personas? Ya, estamos 50 personas. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Ya. Ahora sí, dudas, chicos, ahora sí. Pregunten para alguien que no se haya dado cuenta o no haya prestado atención, el día miércoles es el examen. ¿Ya? ¿A qué hora es el examen el día miércoles? A las 6:30. ¿No? El día miércoles el examen es a las 6:30 y el examen va a durar de 6:30 a 8:50 aproximadamente, ¿no? Entonces, en ese tiempo va a ser el examen, ¿no? Desde el momento de el cual sea nuestro periodo de clases, ¿no? Continuado. Ya, entonces no se olviden, por favor, estar puntuales, pero si en caso no entras puntual, igual vas a poder dar el examen, no hay ningún problema. Ya, lo único que vas a tener es menos tiempo que tus compañeros, ¿no? Si entras... Una consultita. Dime. ¿El teórico vamos a dar primero o podemos dar igual el práctico o el... Todo en uno va a ser. Allá, ¿todo en uno nos va a mandar? Sí. Ay. Todo en uno va a ser. Las preguntas son de desarrollo. Ya, las preguntas no van a ser, sí se va a dar en Moodle, el examen, pero no van a ser en el elemento cuestionario que te da el Moodle, ¿no? Porque quiero evitar que haya problemas en el caso de que se les esté colgando, que haya algún inconveniente, o que no puedan cargar, que es lo que normalmente pasa. Entonces, prefiero darles en archivos las preguntas teóricas y las preguntas prácticas, y ustedes las van a responder y luego las van a subir al grupo. Ya las van a subir ustedes al grupo. Ya así vamos a evitar problemas que normalmente se suele dar dentro de... ya tengo experiencias con esto de resolver el cuestionario del Moodle, que muchas veces tienen problemas al resolver, ¿no? Que se les cuelga o que no pueden ver la pregunta o hacen atrás y entonces se les borra la respuesta, cosas así. Ya. Entonces, para evitar aquello, las preguntas van a ser de desarrollo, pero el contenedor para subir el examen va a estar dentro del Moodle, ¿no? Entonces, ahí van a subir. Ya. Entonces, bueno, con esas aclaraciones, el examen consta de una parte teórica y de una parte práctica. La parte teórica principalmente es de todo lo que hemos visto en las 3 unidades, como también los trabajos prácticos, ¿no? Dentro de también los trabajos prácticos, voy a sacar algunas preguntas de ambos. Ya, así que, como yo sé que ustedes han estado la mayoría en las clases y como también han hecho los trabajos prácticos, no les va a suponer gran dificultad hacer esto. Y bien, la parte práctica, también, ¿no? Resolverla, ¿ya? Y subir la evidencia, ¿no? Que la evidencia es subir la resolución que ustedes hayan tenido en scan a la plataforma, ¿no? Con su nombre y su firma, ¿no? Para que sea la evidencia, si en caso suceda algo, vamos a revisar, ¿no? Entonces, eso, así va a costar el examen y esa es la Le hice una consulta, el escáner, la aplicación que me he bajado a mi celular, pero simplemente saca una foto y guarda en PDF, ¿está bien así? Claro, pero puedes sacar muchas fotos y en un solo archivo enviarme todas. Ay. Además, Sí, porque... además,
que si no has utilizado mucho la aplicación, cuando tú sacas una imagen, una fotografía para escanearla, te da las opciones de subirle la calidad a la imagen. Sí, sí. Ahí abajo te salen varios cuadraditos, ¿no? Entonces tú Ujú. puedes seleccionar el que tiene mejor calidad, ¿no? El que Ay, es de realce, medio, alto, ¿no? Entonces está escaneas, bien. si son 5 hojas tu examen, le sacas las 5 imágenes y al trabajo solamente me envías en un solo archivo las 5 páginas, ¿verdad? Eso te va a ayudar la aplicación, para que no me envíes 5 fotos diferentes, ¿no? En 5 archivos separados, ¿no? ¿En qué te va a ayudar la aplicación? Que te lo va a agrupar en un solo archivo las 5 hojas, ¿no? Entonces, eso me facilita mucho a mí. ¿Por qué? Porque yo voy a descargar tu examen y lo voy a ver en orden, ¿no? En orden. Entonces, vas a sacar las fotografías en orden para que me ayudes a revisar a mí. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si sacas fotos por separado, al subirlas por separado, yo no sé cuál es primera, cuál es segunda, cuál es tercera, cuál es cuarta, cuál es quinta, ¿no? Entonces, la aplicación me ayuda porque pues, la primera fotografía sé que es la primera página y así, ¿no? Pero si sacas archivos separados y muchas veces ni el nombre le colocan, pues yo no sé cuál es primero. Entonces ahí me dificultas a mí revisar. Entonces, si yo ya sufro errores o alguna equivocación en ese sentido, no es porque yo intencionalmente haya querido hacerlo, sino que tú no me has ayudado a ordenar bien eso. ¿Ya? Por esa razón, la aplicación, chicos, la tienen ahí y úsenla, practiquen 1 o 2 veces y ya luego ya no necesitan practicar más, ¿no? Hagan un scan de 4 o 5 hojas en un solo archivo y van a ver que es práctico para poder enviar, ¿no? Eso directamente lo pueden compartir a su correo, pueden compartirlo a su WhatsApp y de ahí ya me lo envían al módulo, ¿no? Si daríamos en Classroom, la aplicación te permite compartir directamente al Classroom el PDF, ¿no? Entonces también te ayudaría en ese sentido, pero vamos a ver, si la plataforma se pone mal, vamos a utilizar Classroom, pero si la plataforma está todo bien, no va a haber ningún problema, vamos a dar nomás donde es. ¿Ya, chicos? ¿Ese Classroom tiene contraseña, no Lice, para ingresar? Sí, yo les voy a pasar la contraseña y los accesos, el A ver. momento. En el caso que usemos, ¿no? Si es que usamos, ¿ya? Pero lo importante es que no se utilice, ¿no? Utilizar Moodle, que entonces ya conoce. Pero yo creo que tal vez al utilizar Classroom ya con otros docentes, ¿no? Pero si no, ese momento van a aprender. ¿Qué no es difícil? Es hacer un clic y poner la clave nada más. Ya. Bueno, ahora sí. Dudas, si hay alguna duda, alguna pregunta, aprovechen chicos, estamos en un momento para justamente hacer aquello. O si no, caso contrario, vamos a seguir con nuestro avance, ¿no? Ya vamos a ir con la parte práctica del tema número 3. Si hay alguna duda, alguna pregunta de alguno? Le hice una consulta. Tenemos ahorita para el 25 de septiembre, son 4 trabajos. Sí. Ya, uno es análisis del entorno, que es de nuestro país, ¿verdad? De Sí, Bolivia. es el análisis PETFLA. Ujú. Sí, está bien. Y después análisis del sector empresarial. Dice. Tenemos que sacar ahí en introducción, crecimiento, o sea, todos esos conceptos de una empresa. Sí, no, sino empresas o sectores económicos que estén en la etapa de introducción al mercado, en la etapa de crecimiento, en la etapa de madurez y en la etapa de decadencia. ¿No? Ejemplos, nada más. Por ejemplo, para un negocio o un sector que esté en la etapa de introducción, por ejemplo, los autos eléctricos. Ese es un producto que está creando un mercado, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Es un producto que está en la etapa de introducción. O Ya. un producto en la etapa de crecimiento, marketing digital, ¿no? Ahí está. Eso sí me tienen que colocar unos 2, 3 ejemplos de cada uno. Luego la otra tarea es hacer Porter, hacer FODA, hacer lo que hemos visto, ¿no? Sí. Dice, tiene que ser de Bolivia siempre.
Lo ideal que sí, ¿no? De negocios que conozcamos. Ahí yo he hecho de otro país. Ya. Has copiado y pegado de Google, entonces. Eso me da a entender. Puedes hacer de una empresa de Bolivia, no de cualquiera, una que no conozcamos, porque ¿cómo vas a hacer el análisis PESLA de una empresa del exterior? Tendrás que ver el país de origen de la empresa, ¿no? Y Por en lo ejemplo, que es en PETSLA, tenemos que detallar, o sea, el crecimiento, todo eso así a menudo, dice. no, pues por ejemplo, en el análisis político decía Ajá. cuál es el régimen político, en qué régimen político estamos en este momento. Estamos en un régimen de transición en este momento. No hay definido nada. Entonces, eso coloca, ¿no? Política, régimen político es uno de transición. ¿Y por qué? Justamente, ¿no? Por época de elección. ¿Qué políticas monetarias tenemos? ¿Cómo es el tipo de cambio? Un tipo de cambio estable, ¿no? ¿Cómo está, por ejemplo, políticas fiscales? Hay varios decretos, ustedes que les gustan los impuestos, ¿verdad? Políticas que incentivan el sistema de impuestos, ¿no? Cosas así, o sea, genéricas, ¿no? No es que me redactes mucho, sino cosas puntuales, ¿no? No tienes que hacer mucho profundidad, sino cosas generales, ¿sí? No una línea, dos líneas, ¿no? Está bien, dice, gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Hasta dónde Dice, hemos avanzado, disculpe, disculpe, el examen? Hasta donde hemos avanzado hasta el miércoles pasado. Por ejemplo, lo que hemos llevado actividad o eficiencia, esas fórmulas que hemos sacado en días, eso ya está en el Moodle y para descargar, licenciado. Sí, sí, ya está. La diapositiva completa está. La diapositiva totalmente completa está en el Moodle. La presentación y el dossier está en el Moodle. Además, mencionarles que lo de las fórmulas es un tema que ustedes ya vieron en análisis de estados financieros, ¿verdad? Les puedo preguntar que me hagan uno o dos rápidos, porque igual vamos a avanzar conmigo, ¿no? Vamos a avanzar conmigo. Eso vamos a repasar también. Así que tranquilos en ese sentido, ¿no? Pero les puedo pedir que hagan algo. Les puedo pedir, es una opción, no es que de cajón va a entrar, ¿ya? Pero lo más probable es que no, porque eso va a ser parte del segundo examen, los ratios. ¿Alguna otra pregunta? Creo que había dos personas que querían preguntar. dice, disculpe, sobre el análisis de las fuerzas de Porter, y tenemos que hacer de varias empresas o hay un mínimo de empresas. Las empresas que has identificado en el sector, por ejemplo, esas, en el Mm, análisis del crecimiento, de introducción, Ende, madurez. dice, he hecho como unas 10 empresas, así 11 empresas, entonces de esas 11 tendría que hacer Haz un uno de análisis cada Porter. uno. Haz de una empresa en crecimiento, haz de una empresa Ah, ya. de introducción, de una de madurez y de una de decadencia. Gracias, Alicia. Eso no se olviden hemos explicado bien a detalle, ¿no? Cómo es el Porter, FODA, ventaja estratégica, PESLA, lo que es el análisis FODA. Entonces, cada una de esas cosas puede entrar al examen. Yo les puedo dar un ejemplo de una empresa, les puedo dar un sector o un nombre de una empresa y les puedo decir a qué se dedica y les puedo pedir que me hagan el FODA de una empresa, por ejemplo, de una carpintería, ¿no? Una empresa que se dedica a hacer muebles. Pues haga el matriz FODA de la empresa que se dedica a la venta de muebles, ¿no? Y ahí me van a colocar cuáles pueden ser sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de una empresa que se dedica a la producción de muebles, ¿no?
Les puedo dar un poco más de detalle, ¿no? Les puedo decir que es una empresa que se dedica a la elaboración de muebles de alta calidad. Y si es de producción de muebles de alta calidad, significa que también va a tener un precio alto, ¿no? Y hay empresas que hacen muebles que cuestan caro, por ejemplo, ¿no? Yo conozco empresas, carpinterías, o que hacen muebles que cuestan $4,000, $5,000 un living. Pero también hay empresas que hacen livings que cuestan 3,000, 4,000 bolivianos, ¿no? Entonces ya con eso ya te estoy dando algunas luces para por ejemplo, si te pregunto el mercado objetivo y ventaja estratégica, ¿no? Y yo te digo que identifiques en cuál se ubica ese tu negocio. Entonces, con esas características yo ya te estoy dando más o menos un nicho del mercado, ya te estoy diciendo que es un mercado específico y que debe ser especializado, ¿no? Porque es un producto exclusivo de alta calidad, ¿no? No se produce de manera masiva, ¿se dan cuenta? O puede ser, te puedo decir, de otro tipo de negocio, para darles un ejemplo, ¿no? Te puedo decir, haz una transporter de una empresa que se dedica a la venta de comida rápida, de panchitos. ¿Ya? Es a las fuerzas de porter del restaurante Panchito. Entonces vas a analizar la competencia, el proveedor, el cliente, productos sustitutos y posible nueva competencia, ¿no? Entonces cada negocio tiene esas características, ¿no? Cada negocio tiene competencia, tiene proveedores, tiene clientes, tiene productos sustitutos. Porque no existe negocio que no tenga un sustituto. O sea, no hay un producto que sea único. O un único que solamente ese puedes consumir. No, todos tienen competencia. De alguna u otra manera. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que tener esa habilidad, toda esa habilidad que hemos hecho en clase, para poder responder las preguntas. Además que ustedes también se van a apoyar con sus cuadernos, con su dossier, con el internet, ¿no? Porque todos van a estar conectados. Entonces, no les voy a pedir que coloquen sus cámaras y que yo les voy a estar mirando toda la hora, no. Cada uno va a dar a conciencia su examen, ¿ya? Entonces, tranquilos, ¿ya? Tranquilos en ese sentido. Van a contar con todo su material. Entonces, lo que yo voy a plantear es un examen para que razonen, para que piensen, ¿no? No un examen que sea copia y pega del dossier. No. Va a ser algo en el que interpreten y me respondan, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Dice, ¿nos va a mandar el balance así hecho ya para hacer la práctica o tenemos que realizar? Tienen que realizar. El balance ya va a venir desordenado. O sea, ya, eso ya les adelanto, ¿no? La pregunta del balance para hacer el flujo de efectivo, si en caso les pido ratios o un análisis de vertical, horizontal o algo, va a venir desordenado. Eso ténganlo ya por seguro. O sea, es una pregunta que va a venir el balance en desorden y ustedes tienen que ordenarlo, ¿no? Tienen que ordenarlo, como hemos hecho en clase, ¿no? Tienen que ordenarlo y en base a ese ordenamiento, pues hacer luego ya el flujo, ¿no? El flujo, yo les voy a dar algunos supuestos para que hagan el flujo y hallen el estado financiero. Ya, entonces eso va a estar en el examen, no va a venir ordenado el examen. ¿Alguna otra pregunta? La teoría y la práctica, dice, ¿van a valer mitad de puntaje o cuál va a valer más? No, no van a valer. El día del examen yo les voy a decir cuánto vale cada uno. El examen todavía no está hecho, recién lo voy a elaborar. Y en el examen yo a medida que voy haciendo le voy dando una ponderación a cada una de las preguntas. Entonces ya sabrán cuánto vale cada una de las preguntas. Está bien, Pero listo. no va a ser mitad. Eso sí.
Yo creo que la parte teórica un 30% y la práctica 70%. Está bien, listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que hayan intentado resolver y que no hayan podido? ¿Algún cálculo? ¿Algo? ¿Alguna herramienta que quieran que vuelva a explicar? Tal vez que no han podido hacer. Por lo visto me han preguntado de Porter, del Pesla. Creo que todavía no lo he intentado hacer, ¿no? La verdad, Lice, personalmente no me ha quedado bien claro eso de Porter y Petzla. Estoy teniendo dificultades en hacer la tarea de eso. Ya, a ver, vamos a la diapositiva. A ver. Liz. Ya, Gracias. bueno, como un buen analista financiero, lo que ustedes tienen que saber es conocer su país, ¿no? Tú trabajas en Bolivia, entonces en ese sentido tienes que conocer en qué entorno estás trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque si no conoces cómo estás trabajando, en qué entorno trabajas, eh, ahí hay un gran problema, ¿no? Porque tu empresa no es una isla, sino depende de muchos factores externos que afectan de manera directa o indirecta al negocio. A ver, vámonos a la diapositiva para justamente, ahí está nuestra diapositiva. Y así tal cual la diapositiva con todos los apuntes que hemos realizado está en el Moodle. Aquí está. Bueno, antes de entrar a eso, decíamos que el análisis financiero integral constaba de cuatro partes fundamentales, ¿no? Constaba de cuatro partes fundamentales y una que era una perspectiva del futuro. El análisis del entorno, el análisis del sector, el análisis de la empresa, el análisis numérico, que es el financiero, y las perspectivas futuras, que es la proyección. Entonces, cuando estudiamos el entorno, ya, decíamos que la empresa no es una isla, o sea, no es un ente independiente, o sea, es algo que pertenece a un sistema mayor. Ese sistema mayor se llama país. Y en nuestro caso, el país es Bolivia. ¿No? Aquí está en los apuntes, ¿no? Aquí está Bolivia. Ese país, Bolivia, tampoco es una isla, también depende de otro sistema mucho más grande. Y ese sistema mucho más grande es la globalización, ¿no? Porque pertenecemos, por ejemplo, a un continente, el continente americano. Pertenecemos a un sector que es el continente sudamericano, la parte de Sudamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido también tenemos relaciones con otros continentes y otros países. Por eso es muy importante la importación y exportación. Las telecomunicaciones, precios internacionales, crisis económicas y otras como sociales, como el COVID, por ejemplo, que es una crisis mundial y ha afectado a todo el mundo. Ese es tu entorno. Entonces, en ese sentido, tenemos el análisis PESLA o PESTAL también, que estudia el entorno general de la empresa. Ese entorno general de la empresa son aspectos que suceden y que pueden afectar de manera directa o indirecta a tu negocio. Afectan de manera directa cuando la medida o la acción te influye de manera positiva o negativa en tus resultados. O puede ser, por ejemplo, de manera indirecta que le afecte a un ente que esté vinculado al tuyo. Para darles un ejemplo, digamos que el gobierno lanza una política de levantamiento de la subvención del petróleo, o sea, de todos los derivados del petróleo, gasolina, diésel. Pero tú te dedicas, ¿ya? Tú te dedicas a la producción de snacks. O sea, tú vendes papas fritas, vendes maní salado, chisitos, vendes papas fritas, pipocas, en fin, puro snacks, ¿no? Pero la política, ¿cuál es?
levantamiento de la subvención. Eso te afecta de manera directa o indirecta a tu negocio. Esa política de Estado que dice levantamiento de la subvención de los hidrocarburos. Licen está compartiendo su Facebook. Sí, ¿no ves? Estoy viendo mi Facebook. Sí, sí, Lice. Disculpen. Ya. Justamente esa política, chicos. Esa política, chicos, a ver, ¿nos afecta de manera directa o indirecta? De manera indirecta. Depende. Una Depende. subvención, hay veces no afecta. Al diésel y a la gasolina. ¿Cómo te afecta de manera directa o indirecta? ¿Cuál es tu negocio? Depende de las Venta de actividades. snacks, papas fritas, chisitos, manís, chicharrones, todo tipo de snacks, ¿no? Tú vendes snacks. Pero ¿cuál es la política? Levantamiento de la subvención de los hidrocarburos, gasolina, diésel. ¿Te afecta de manera directa o indirecta? Porque es una política de Estado. Indirecta. Directa. Directo. Depende. ¿Depende de qué? Hagámoslo. Esa es la pregunta fundamental, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo muchos vehículos y me dedico a la distribución, o sea, voy a las tiendas de barrio, tienda por tienda, ¿no? Y ofrezco, ¿verdad? A los micromercados, a los supermercados, porque venden así, ¿verdad? Te van y te ofrecen, ¿no? O sea, hacen una distribución con vehículos. Si tú haces una distribución de esa manera, te afecta de manera directa. ¿Por qué? Porque tu costo de distribución va a ser mucho más alto. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque vas a tener que pagar mucho más caro por la gasolina o el diésel. Porque utilizas diésel y gasolina cuando son camiones pesados y que hacen mayor carga. El gas solamente utilizas para transporte liviano, pero para esfuerzos necesitas gasolina y diésel. Entonces tú vas a distribuir de manera masiva. Te afecta de manera directa. Te afectaría de manera indirecta. Por ejemplo, no vendo con distribución, no tengo vehículos. Yo tengo mi puesto, tengo 3 sucursales, no 3 puestos fijos, en los cuales yo tengo el producto y la gente viene y compra de ahí. Entonces, me afecta de manera indirecta. ¿Cómo me afectaría de manera indirecta? Porque Se le tienen van los- puesto fijo. No tiene que movilizarse. El proveedor se ve afectado, no yo, el proveedor. ¿Por qué? Porque el que produce la papa, el que produce el maíz, el que produce el maní y otros insumos, porque para hacer mi producto yo necesito insumos, él va a trasladar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo hago papas fritas y yo las produzco y las vendo, necesito comprar papa, ¿verdad? Papa en bruto. Pero va a costar la papa lo mismo que antes de la subvención. Va a ser mucho más caro, porque al transportista del proveedor le va a costar mucho más poderte vender. Entonces, no te afectará de manera directa, pero sí te va a afectar de manera indirecta porque a un involucrado de tu cadena productiva le va a afectar. ¿Te das cuenta? Entonces, tu proveedor te va a decir, no, la gasolina está más cara, el diésel es mucho más caro, el costo de la carga es mucho más caro. No te afectará de manera directa, pero te afectará de manera indirecta. Entonces, eso pasa en el análisis pestal muchas veces, que hay muchas situaciones que no nos van a afectar de manera directa, pero sí nos afectan de manera indirecta porque les afecta a otros componentes del ciclo de nuestro negocio, ¿no? Entonces, por ejemplo, aspectos políticos. ¿Cuál es el sistema político del país? ¿Eso qué nos afecta, por ejemplo? Que sea un régimen socialista,
o régimen capitalista, neoliberal, en fin, afecta, porque depende del sistema de manejo. Hay algunos que se benefician y otros que se ven perjudicados. Por ejemplo, en un régimen socialista, el que se ve perjudicado es el inversionista, el privado, porque lo que se busca es que el Estado maneje principalmente las empresas estratégicas, ¿no? En un sistema capitalista se pierden los valores sociales y se fomenta la inversión, ¿no? Entonces siempre hay alguien que se ve afectado, ¿no? Y eso es algo que van a ver en Finanzas 2, el riesgo país, ¿no? El fomento al inversionista. Hay países que fomentan más que otros que no, ¿ya? Eso depende del sistema político. La estabilidad. Un país que constantemente esté cambiando de gobiernos, que esté cambiando de autoridades, no genera políticas estables, por ende, no es estable. Y en ese sentido, los negocios también se ven en una incertidumbre de generar su rentabilidad. Políticas monetarias, ¿no? Políticas monetarias, políticas fiscales, o sea, políticas monetarias, tipos de cambio, el manejo del tipo de cambio, o prohibiciones, por ejemplo, del manejo del dólar, que hay países que tienen prohibido manejar el dólar, o que al menos se les restringe el uso, como Argentina. En Argentina, por ejemplo, tú no puedes manejar, como acá en Bolivia, el dólar, y es política de Estado. Y eso, por ejemplo, a un exportador o a un importador le perjudica, ¿no? Entonces, políticas fiscales, tributos, impuestos, toda política que pueda perjudicar o que pueda fomentar algo. Imagínense que creen un nuevo impuesto que aumenten las tasas, o viceversa, que disminuyan las tasas, haya mayores facilidades, perdonazos. Eso te puede afectar o no de manera directa o indirecta tus actividades. O políticas de financiamiento del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué política de financiamiento tenemos ahora para el sector? ¿Quién me puede decir? ¿El Estado tiene alguna política de fomento a la inversión o al financiamiento para la reactivación económica? Claro, el crédito 123, que te da al 3% financiamiento para libre disponibilidad o capital de trabajo con el fin de fomentar el consumo de bienes bolivianos. Política de financiamiento, tasa atractiva. Políticas fiscales, lo que a ustedes les gusta, los impuestos, varias facilidades, ¿no? Para los nuevos emprendedores, el nuevo régimen transitorio de 3 años, el 7G, o la compensación de aportes con el IVA, o las prórrogas. ¿Se dan cuenta? Son cosas que son el análisis del entorno. Políticas económicas, tipo de cambio. ¿Cómo está el tipo de cambio en nuestro país? Porque si tú te fijas en Chile, por ejemplo, su tipo de cambio todos los días va moviéndose. Pero ¿qué pasa en Bolivia? Es constante. Te fijas en estas cuentas, entonces no es lo mismo Bolivia que Chile. O el PIB, el Producto Interno Bruto, que demuestra la productividad de un país, el crecimiento de un país. En Chile será un porcentaje, en Bolivia otro. Y eso demuestra pues el crecimiento de una nación. Tasa de interés para préstamos, diferentes tipos de préstamos, ¿no? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cuáles son los fomentos que existen en este sentido? Hay préstamos en Bolivia regulados. Productivo, por ejemplo. El productivo son tasas fijas, 6, 9 y 12,5%, ¿verdad? Dependiendo del tamaño de la empresa, ubicas. O la inflación. ¿Cuál es la tasa de inflación? Porque también, si conoces la tasa de inflación, también conoces cuál es el valor que se deterioran los precios, ¿no? Aspectos sociales, densidad poblacional. ¿Para qué te sirve conocer la densidad de la población? Para saber cuáles son los puntos en los cuales tú puedes entrar como un mercado objetivo. ¿Qué significa la densidad? O sea, la afluencia de gente en la concentración de gente, ¿no?
Y eso a ti te interesa mucho. ¿Por qué? Porque son zonas en las que tú puedes considerar mercados. Natalidad, mortalidad. Por ejemplo, si yo soy un negocio que se dedica a funeraria, digamos, ¿no? Un extremo. A mí me interesa la tasa de mortalidad del país, por ejemplo, para seguir invirtiendo. O si yo me dedico, por ejemplo, a hacer insumos de recién nacido o equipos de recién nacido o ropa, me interesa conocer cuál es el grado de natalidad del país. Porque si no hubiesen bebés, mi negocio no tiene sentido, ¿verdad? O negocios, por ejemplo, que están supeditados con la educación, las costumbres, la cultura. Por ejemplo, un restaurante, que es muy importante conocer cuáles son los gustos de la población en la cual quieres vender, ¿no? Entonces, son pequeños detallitos, ¿ya? Desarrollo de la tecnología, medio ambiente, las normas, las leyes, que te afectan a ti, ¿no? Que te afectan a ti como empresa directa o indirectamente. Y nos sirve para tomar decisiones, ¿no? No serán decisiones conclusivas, pero nos sirven como referencia, ¿ya? Eso es esta parte. Voy a cerrar la sesión y les envío el otro enlace para explicarles Porter, ¿ya? Vamos a hacer un Ya. ejemplo de Porter.